en Jalisco, que fue un tema hasta cierto punto nacional, porque resulta que en Jalisco, a través de una investigación periodística, se dan cuenta que hay 100,000 piezas de medicamentos para enfermos con cáncer embodegadas en un proveedor de la 4T. Y entonces se exhiben una serie de oficios en donde el proveedor le dice al gobierno federal que tiene los medicamentos y el gobierno federal le dice, pues no es mi responsabilidad, y le avisan al estatal y el estatal le regresa y le dice, no, más bien es tu responsabilidad. Bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que de esos 100,000 piezas de medicamento, 11,000 están caducadas. Quiere decir que 11,000 piezas de medicamento no llegaron a personas que necesitaban esa medicina. Mientras las familias andan desesperadas consiguiendo medicina porque no las encuentran en los hospitales, resulta que las tienen guardadas y ya caducaron. Eso es un crimen. Es importante en el país, que tiene que ver con salud. Sí. Es un hecho público que uno de los grandes fracasos de este gobierno y de las condiciones más lamentables para la ciudadanía es la falta de acceso a salud. Cuando tú mides pobreza, que es el Coneval mide la pobreza, contrario a lo que pensamos muchos o a lo que sabemos muchos, la medición es multidimensional. O sea, no es solo el ingreso. No es solo el ingreso. Sí tiene más peso el ingreso, la mitad. O sea, para ser considerado alguien con pobreza o algún grado de pobreza, tienes que tener el componente de menos ingreso de tal para la pobreza moderada y de menos ingreso de tal para la pobreza extrema. Si no tienes eso, no eres considerado una persona que está en pobreza. Bueno, pero no es el único, sino que se acompaña de otros 8 indicadores. Y en esos indicadores está salud. O sea, tú puedes tener más dinero del mínimo, pero no tener acceso a salud. Y está educación, y está vivienda, y está, en fin. Bueno, sacudió al país cuando el año pasado hacen el nuevo estudio y lo publican, Coneval, y saca que pasó de 20 millones de mexicanos que no tenían acceso a salud a 50. 50, sí. O sea, es brutal. O sea, la gente hoy, o sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay 50 millones de mexicanos que no tienen IMSS, que no tienen ISSSTE, que no tienen órganos locales de cada estado y que no tienen seguro privado. Más allá de la calidad de estos, ¿no? Hay 50 millones. Y el gobierno rápido salió a decir que eso no es cierto, es que les preguntaron mal, es si tienes una credencial y dijeron que no. La verdad es que no, o sea, sí se les quitó, porque este gobierno cuando llegó, lo primero que hace es, o de las primeras cosas que hace es desaparecer el Seguro Popular, que claro que tenía mucho que mejorar, pero que le daba atención precisamente a los que no tenían seguridad social, ¿no? Y que sí hubo mucha corrupción, que si Duarte y que si no sé qué, pues acaba la corrupción, pero no desaparezcas el programa. Y lo mandó a una cosa que se llamaba INSABI, que luego tronó, y ahora lo mandan a IMSS, con IMSS Bienestar. ¿No? Ok, muy bien. El tema es que sale un reportaje estos días de Animal Político, para darle todo el crédito, con información pública, particularmente analizando los primeros 3 años, ¿no?, de este gobierno, del 18 al 21, de hecho llega hasta el 22, la información pública. Y es tremendo, güey. O sea, sumado a estos 50 millones que dice el Coneval, que no tienen acceso a salud, resulta ser que este estudio demuestra cómo se cayeron las consultas médicas en la gente que no tiene acceso a seguridad social, es decir, IMSS, ISSSTE y demás, se cayeron casi en un 50%. Estás hablando de que de 95 millones de consultas médicas al año que se daban en el 2018, se pasó a 51 millones. Es un dato, pues. Esto quiere decir que más de 40 millones de veces gente que quiso ir a que le dieran una consulta médica, no se la dieron. Segundo dato, hubo al menos 500,000 cirugías menos. 500,000 de personas. O sea, 500,000 de personas que querían una cirugía, no se la dieron. Tercer dato, tan solo en un año, que es el año de la crisis principal, del 18 al 19, se cae 80% la compra de materiales, suministros y demás. Y eso genera, después se recupera, pero es un hoyo, pues, ¿no?, que tienes. Entonces, sí me parece a mí que son de los temas que tenemos que
visibilizar, porque es tremendo. Esto quiere decir que hoy en México, si una mamá, un papá, un hermano, un hijo, una hija se enferma, hay 50 millones de mexicanos que están dejados prácticamente a su suerte. Y que ¿dónde los atiendes? Porque dice el gobierno, sí los atiendo. Bueno, dato duro, la mitad de las veces ya no les están dando consulta médica. Y 500,000 veces alguien se acercó y no le atendieron su cirugía. Es una bomba de mal gobierno. Yo quisiera, justamente creo que lo que dices es importantísimo. Creo que si hay una pata de la que ha cojeado este gobierno es justamente la salud y por supuesto en perjuicio de millones de personas. Yo os quiero platicar un poco lo que sucedió en Jalisco, que fue un tema hasta cierto punto nacional, porque resulta que en Jalisco, a través de una investigación periodística, se dan cuenta que hay 100,000 piezas de medicamentos para enfermos con cáncer embodegadas en un proveedor de la 4T. Y entonces se exhiben una serie de oficios en donde el proveedor le dice al gobierno federal que tiene los medicamentos y el gobierno federal le dice, pues no es mi responsabilidad, y le avisan al estatal y el estatal le regresa y le dice, no, más bien es tu responsabilidad. Bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que de esos 100,000 piezas de medicamento, 11,000 están caducadas. Quiere decir que 11,000 piezas de medicamento no llegaron a personas que necesitaban esa medicina. Mientras las familias andan desesperadas consiguiendo medicina porque no las encuentran en los hospitales, resulta que las tienen guardadas y ya caducaron. Eso es un crimen. Sí. Es un crimen, no hay otra manera de llamarlo. Yo puse una denuncia en la Fiscalía, ante la Fiscalía Anticorrupción, porque me parece que alguien tiene que pagar por esto. Hay un error claramente administrativo de por qué los medicamentos no están con las personas que corresponden. Y además, tenemos el antecedente de que hay subejercicios para la compra de medicamentos. Sí. Es decir, el gobierno no se está gastando el dinero. Para los que nos están escuchando, el subejercicio es el gobierno no se gastó el dinero total que tenía para comprar los medicamentos. Y esto no es un ahorro, es un crimen. No gastarse el dinero en lo que la gente necesita es un crimen. Y eso es lo que está haciendo hoy Morena. Fíjate que el tema de la salud es probablemente uno de los más emblemáticos. Porque increíblemente lo que ha pasado es que este es el sexenio de la privatización de la salud. No solo la privatización de la salud, lo que ha pasado es que hemos perdido lo público. Hemos perdido el espacio público, la seguridad pública, la educación pública, la salud pública. En el caso de la salud es los números que nos cachetearon el año pasado y 30 millones que nuevos no tienen. Sí. Y los datos son demoledores. Los datos que nos da ahora Damián deberían llamar una profunda reflexión, porque la pérdida del Seguro Popular fue una tragedia. Platico el caso del Instituto Nacional de Cancerología. Me dijo un médico, el día en que el Congreso mexicano desaparece el Seguro Popular, ese día este instituto perdió a 47% de sus pacientes. Y eran los más pobres. La gente que el instituto atendía se fue con esa decisión del 47%. Luego nos viene un recorte del 10%. Luego nos llega un recorte del 15%. Ahorita el Instituto Nacional de Cancerología, que pongo como ejemplo los demás institutos de los servicios de salud, está operando con menos del 40% de los recursos que tenía en 2018. Resultado, una ala completa del hospital está cerrada. No hay personal, no hay medicamentos, no hay materiales. Entonces, la capacidad de respuesta del Estado mexicano para casos críticos, catastróficos como esos, se redujo exactamente como los datos que reflejan lo estructural. Menos citas, menos operaciones. Y lo hemos visto como una pauta reiterada. Hay gente que dice, hombre, yo estoy muy contenta porque hoy tengo más dinero. Y un amigo mío hizo un ejercicio con un taxista. Dice, oiga, ¿usted cómo le va? No, bueno, pues si yo recibo la pensión. Y entonces hicieron cuentas. Y no, pues yo estoy muy contento. Oiga, ¿y las medicinas? Ah, no, bueno, pues antes me las daban. ¿Usted qué tiene? No, pues yo tengo un padecimiento de diabetes. Entonces empezó a trabajar y platicar con el taxista. Y llegó a la conclusión el taxista que hoy gasta más en medicamentos que antes le daban que lo que antes.
Y resulta que cuando se relacionó problema con situación, más allá de la emoción, el taxista le dijo, no, pues la verdad es que lo que he perdido es mayor que lo que estoy recibiendo. El gasto que se está generando en las familias mexicanas por salud, porque la familia va a hacer lo que sea, ¿eh? Yo no conozco quien no se sacrifique en términos de salud por una persona amada, aunque vayas con el abonero, aunque vendas el coche, aunque hacemos en general sacrificios extremos por la salud de nuestra gente amada. Si tu hijo está enferma, haces todo lo que puedes. Pero el problema es que para esas situaciones dramáticas no está el gobierno. Cuando vino la pandemia, se atendió la pandemia y se cerraron todas las demás atenciones, pero no se recuperó eso. Y ni la pandemia se atendió. Ni la pandemia. O sea, no hace más Xochitl cuando dice... Bruto, qué eficiencia ejemplo para los japoneses. Verdad, o sea, 1 millón de muertos por la violencia y por la pandemia. El fenómeno de la reducción de la salud es probablemente una de las cosas que más duele, y sí creo que tenemos que hacer un ejercicio de pedagogía para explicar lo que eso implica. Fíjate que yo lo pongo adrede porque uno va por temas. O sea, a mí no me parece casualidad que se haya empezado las campañas con el tema de seguridad, claro, que es el principal problema que todos vemos. Al menos el que se percibe más. Sí, salen las encuestas y demás. Y creo que se tiene que atender con muchísima seriedad. Hay otros temas que son pilares en un país también, ¿no? Este problema debería de resolverse pues con una nueva estrategia de seguridad y demás. El tema de garantizarle la salud y educación, particularmente para mí esos dos son como diferenciadores pues en términos de calidad de vida para la gente. Si tú le das buena educación a la gente, va a tener mejores oportunidades de futuro, ¿no? Eso es ayudar a que tenga mejor calidad de vida, mejores oportunidades, es un piso mínimo parejo que debes de dar. Pero el otro es la salud, o sea, la gente por el solo hecho de existir debe de tener el derecho de que su gobierno le garantice, porque pagas impuestos, y ojo, porque luego cuando uno plantea cosas universales, a veces hay quien dice, es que el dinero hay que usarlo para otra cosa, el dinero es de todos, no es del gobierno. Es correcto. Es de todos, y lo que uno hace es redistribuirlo mejor. Entonces, la salud, yo creo que en eso sí coincidimos todos, tendría que el gobierno garantizar un piso mínimo parejo para todos, que es el famoso salud universal. Yo por eso que viene la propuesta del presidente, nomás que, pues, no por poner un párrafo en la Constitución, claro, se va a hacer. Se diría, oye, ahorita es la oportunidad de debatir qué México queremos en ese sentido. Y decir cómo, cuánta lana cuesta, quién lo va a operar. El hecho de que quieran que el IMSS opere, para mí, está bien. Nomás dime cuánta lana le vas a meter, güey, porque si no puede con lo que tiene ahorita y tiene claro, el 45% de la gente que trabaja, ¿no? El 55% está en la informalidad. Y ni siquiera tiene el 45%, porque otras las tiene el ISSSTE y las tiene el otro, pero tiene la mayoría de esos. Y no puede. Entonces, dime, vamos a abrir verdaderamente cuánto va a costar, en fin, para que la gente pueda cubrir el 80% de las enfermedades más comunes, al menos, ¿no? Con las medicinas más comunes, siempre. Mira. Y si no la tengo, te la pago. Ojo, y que además... así, o sea, así. Un Estado debiera también apostar por una medicina preventiva más allá de... Y también estamos muy mal en eso. Digo, él fue el que prometió que íbamos a hacer Dinamarca en marzo. El 1 de marzo. Él fue. Nadie había una metamorfosis para que nos convirtiéramos el 1 de marzo en Dinamarca. Lo había movido 3 veces. Que no se vaya tan lejos, sobre Guanajuato, pero en todo el país. Exacto. Estamos en Querétaro, pero en todo el país. Lejos de ser Dinamarca. Otro de los temas en salud que le ha pegado este gobierno es al esquema de vacunación. Éramos un país líder en esquemas de vacunación. Es una tragedia. Era verdaderamente muy sencillo que las familias pudieran tener acceso a una vacuna y llevarse a vacunar a tus hijos, y que en este caso los más afectados, pues obviamente son los niños. Hoy vas a los centros de salud y no hay vacunas. ¿Y a qué te obligan? Ni compradas, ¿eh? 1, o a dejarlos desprotegidos, o 2, a buscar la vacuna privada. Y una vacuna privada no te cuesta más en menos de 800, 1,000, 1,500, pues, dependiendo de la vacuna que sea. Wow. Y esto está propiciando que la afectación no la veamos ahorita.
la veamos en un par de años cuando las epidemias vengan. La UNAM ya alertó sobre un brote de sarampión. Enfermedades que ya teníamos controladas, Exactamente. que habían desaparecido, están ahora de vuelta. El fenómeno del sarampión, el tema del paludismo o lo que está pasando con dengue, porque no están en las zonas donde eso pasaba, fumigando, controlando. O sea, había un cuadro básico de vacunas. Y es un entramado que tomó años en construir para que el niño del último pueblo de la sierra de Chihuahua o del desierto de Sonora o de la selva de Chiapas pudiera recibir vacunas. Es una hay especial, se destruyó esa calle con sus hieleras, vacunando a los niños. Uy, ya no se ve eso. Dos, a ver, las medicinas, digo, tampoco era como que era Dinamarca, tampoco, pues, no. La verdad es que tenían mucho siempre tiempo ha habido mal. carencia de muchísimo, o sea, traíamos, ahí está el dato, o sea, nadie está diciendo cero, traíamos 20 millones de mexicanos en el 2018 que no tenían acceso a salud. Es un dato brutal, no más que ahorita lo convirtieron en 50. Así claro. es, para atrás, como los canales. Nadie está diciendo no que todo fuera maravilla. No estamos diciendo que estaba bien ahí. Oye, que había mucha corrupción, no tengo duda. Está documentado quiénes son los nombres de políticos atrás de las ahí está, lo que de decías muchas de Veracruz. farmacéuticas. Ahí está, yo no soy defensor. El suero en Si lugar hicieron tranza, que se los medicina de claven. cáncer. No, así. Ahí está. Bueno, ahí está. ok, muy bien. Resuelve eso, güey. No por eso dejes a la gente sin medicina. Otra vez, el Estado queriendo hacer todo personalmente. Yo no digo privatizar el esquema, pero sí digo aprovechar de las relaciones público-privadas. Lo que tú tengas que hacer como gobierno, lo haces. Lo que puedas aprovechar la capacidad instalada, por ejemplo, de primera atención, de todos estos consultorios que ya están apareciendo por todos lados. Yo, más allá de verlos como enemigos, que aparece que así los ve, particularmente el subsecretario, sí, ¿no? Que era López Gatell, que es una máquina y que hay ideológica. mucho abuso, no tengo duda, que llegas a que el consultorio de la farmacia y te sale la receta de 10 cosas, sí, cuando era un mejoralito, pues no sé. Pues. Bueno, ok, regúlalo, pero descansa ahí para una primera atención. Mucho que hacer. Para mí, ese sería uno de los grandes cambios. Totalmente. En la Secretaría de Salud. Y no creo que esté tan difícil, ¿eh? No creo que esté tan difícil. Como aparato regulador está controlando eso. Ese es el momento boom, privilegiado, gran momento para la medicina privada. De estrellas, ¿eh? Quien tiene recursos se va a Houston, y privada. quien no se va a los 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. O sea, ok, dices tú que está en el boom. Sí, hoy lo que está pasando... que los más beneficiados es la medicina privada. Es el mejor momento, porque como no hay salud pública, la gente busca. Y conforme sus recursos, entonces ves un boom de hospitales de distintos niveles, ¿no? De 3 estrellas, 5 estrellas, de primer nivel, o los changarritos. Los consultorios. Los consultorios. No, estos consultorios que te dan la consulta y la medicina o las similares. Es el momento de gloria. Pero eso te explica el fracaso de la política pública. Está supliendo una deficiencia. La deficiencia del gobierno, el fracaso de López Gatell, y que se lanza. Mira, si fuera bueno su sistema, la gente no buscaría, ¿eh? No hay una sola persona que de los que hemos salido a la calle que no te diga que el Seguro Popular les funcionaba. De verdad, no lo hay. Como tú dices, no era el mejor esquema del mundo, había muchas cosas que se le podían mejorar, pero la gente estaba consciente que aún no teniendo ningún tipo de seguridad social, podía ir al médico. Ahora que le llamen como quieran, pues. En ese debate, salud para todos. O como salud de bienestar, como se les pega. No me puede importar menos. El que hoy es gobernador de Sinaloa, entonces senador Rubén Rocha, se para a tribuna y dice, después que estábamos defendiendo, no les quede duda, vamos a destruir el Seguro Popular y todo lo que implica. Lo cumplieron. Destruyeron todo el sistema de salud, pero no generaron algo mejor. Sí. Ese es el problema. Los gobiernos eligen para eso. Tienen una propuesta, tienen una oferta, sí, claro, y van a entonces otro nombre, otro mecanismo. Pero el problema es que agarraron todo el sistema a marrazos, a machetazos, crearon el INSABI, no funcionó el INSABI, y a 5 años, 6 años vistos, estamos peor que como empezamos, que no era bueno. O sea, tenía sus deficiencias. Yo veo, tenía sus fortalezas, sí. Una, digamos, lamentable tragedia, y en términos de
contraste de país en este momento, que para eso son las campañas, para ofrecer visiones de país distintas, veo, y ojo, quiero ser muy claro, tragedia en lo que está pasando y un área de oportunidad de mostrar cómo sí pudiera estar mejor México. Sí. Y creo que es un tema al que le tenemos. Salió esta semana, ¿no? El documento de Animal Político. Salió, sí, hace unos días, lo vi, lo estuve revisando y dices tú, son datos que ya se conocían, pero muchas veces sí. Están los datos como en bruto, pues, ¿no? Y ellos hacen un análisis, cruzan y te lo ponen muy digerido. Sí, inclusive y también ves hablan el tamaño de del los impacto. estudios de laboratorio Sí, claro. que no se hicieron. Claro. Que también Sí. es una cantidad enorme de estudios de laboratorio que no hicieron y que la gente pues anda buscando dónde hacérselos, ¿no? Y hay instituciones muy loables que lo hacen a bajo costo, pero hay otras instituciones privadas donde es muy caro y bueno, pues la gente termina yendo al doctor, le piden estudios, no tiene para los estudios, entonces no regresa y entonces no se trata el problema. El Claro. tema es que para eso existe el Estado, o sea, para darte ciertas garantías. Primero, seguridad, ¿no? Es la básica, pues no se entiende la existencia de un Estado si no tiene su función de seguridad. Pero después, pues los derechos que hemos ido avanzando. Salud ¿no? de manera Salud, destacada. educación. Y súmale todo lo que quieras, vivienda, esto, lo otro, todo, agua, en fin. Pero marcadamente salud. Imagínate la desesperación. Todos aquí somos padres, pues, ¿no? Sí. Sí. No hay nada. Yo, de hecho, ahorita ya ha trascendido ya en medios la instrucción de médicos del IMSS con la prohibición de dar recetas. De que porque no no dé tiene recetas, medicina. ¿no? Porque no hay medicina. Entonces, si tiene un medicamento que no tiene medicina, se puede convertir en un reclamo, una Claro. demanda, una queja. Claro, finalmente ha es- trascendido versiones es un derecho justo constitucional. no, pues mire, como usted tiene prisa, regrese en 4 meses. ¿no? O el empresario, que me ha tocado que me digan mucho, particularmente en las zonas agrícolas, ¿no? De mi estado, que dicen, oye, a ver, nos aprietan con el pago de las cuotas. Está bien, son trabajadores, tenemos que pagar cuotas. Pero no me dan el servicio, güey. Sí. O sea, Y luego no viene el tengo a dónde trabajador y dice, mandarlos, oiga, que le jefe, dieron. présteme, no, porque No, mi Tengo esposa... que ir al privado. O tú mismo terminan poniendo, hay campos muy grandes Sí. y terminan poniendo Atención médica. Una atención clínica. médica. Sí. Pero es que estás pagando, Sí, pues, sí. la cuota, que tiene que incluir retiro, invalidez y, entre otras, salud. Oigan, yo les voy a decir hasta qué punto ha llegado la deficiencia de este gobierno. Mi hija no tiene cartilla de vacunación. Tiene una copia fotostática de la cartilla de vacunación, porque cuando fui a sacársela, pues me dijeron que no les Ya no estaban había. surtiendo cartillas ¿Qué de edad tiene vacunación. tu hija? Tiene 4 años. Ande, mi niña. Entonces, pues no, que no había y me dieron así tal cual, una hojita de copia fotostática y esa es su Ya cartilla. no se llama cartilla, se Y llama, lo que- se llama hojita. Y luego, ¿qué tal las instalaciones, güey? No pueden, Oye. yo sí me pongo a pensar eso. O sea, no puede quien está gobernando darse cuenta que es indigno, güey. Llegas todo sucio, sin áreas para sentarse suficientes. Los ¿Qué baños. te pasa? Pues los Los baños. baños. De Mira. el elevador y que si estoy mi hijo de la fregada, pues Y la dignidad de la esta- gente. esta Y imagen. el humanismo. ¿Por qué no que puede pregonan? estar como un hospital de primera, pues? Esta imagen de la chica que murió en el elevador, Ah, es Ah, eso ya terrible. es- ese es el ejemplo de la ineficacia y la indolencia. ¿Cómo crees que en un hospital que tienes que tener determinadas características por falta de mantenimiento, se te muere una niña trenzada? O sea, en términos de indignidad, ese es el ejemplo. Y ¿cómo es posible? Los baños. ¿Cómo atienden a los familiares que están literalmente aventados como bultos esperando? Yo en varias ocasiones he tenido que ir al servicio médico con mi familia, mi mamá, mi hermana. Es un infierno. Es un infierno. Mi madre se contagió con una bacteria en el ISSSTE hace 3 años. Murió por eso. Murió de eso. O sea, fue por una neumonía y salió contagiada de una bacteria que se llama Clostridium difficile en el ISSSTE. Así. O sea, y todos pues, medio en una silla, medio apestados, medio exactamente. tirados del pinche baño. Jamás nada. ¿No? Y mira, esto porque somos una familia grande, pinche tribón. ¿No? Pero de veras la indignidad para la gente en el servicio médico es terrible. Sí. A mí sí se me hace uno de los temas principales a cambiar, la Así es. verdad.